Pues nada, el rosario es parusíaco. La Santísima Virgen sabe que como vamos a tener difícil el acceso a la Eucaristía, ella por eso no pidió que fuéramos a misa todos los días, si no vamos a poder, y menos en esta época, pero el rosario sí, y no hace falta ningún sacerdote. Entonces, a estas alturas no nos podemos permitir el lujo de no rezar el rosario a diario, al menos una parte, quien pueda que lo rece completo. Esa es la recomendación. Puestos a elegir, prefiero, después de cada Ave María, decir reinar al Señor. Y serían 50 veces, claro, por cada parte del misterio. Y después del Gloria, Señor, danos la paz. Y una vez que se termine el Gloria, pues, Señor, ten piedad con las almas dignas del cielo. También ella en Fátima pidió a los pastorcitos que se añadiera, oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno, etcétera, ¿no? Es decir, se puede enriquecer, ¿no? Al gusto un poco de cada uno. El demonio es la mona de Dios, todo lo tergiversa, todo lo imita, y entonces en lugar de acudir a los mensajes de la Virgen María, con fe, esperanza y caridad, y al agua de Umbe, pues van a la solucionadora, a la falsa virgen de origen esotérico, masónico, ocultista, mal vestida, con un montón de fallos en el cuadro, como el pectoral de Bergoglio. Ahí se nota que el demonio pone su marca, y resulta que hay que acudir a esa virgen, que además está con algo que asemeja el rosario, con una cuerdecita con nudos, porque siempre lo que quieren es que apartemos la mirada de la verdadera y única Virgen María. ¿Cómo va a estar la Santísima Virgen María en la banda donde están el falso Papa, el falso Cristo, la falsa liturgia, la falsa iglesia? Ahí no puede estar la Virgen María. Entonces, ¿qué hacen? Meten a la falsa Virgen de Satán U2. Señores pasajeros del tren Umbe, sepan que Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa, reina de los apóstoles y profetas, va subida en él. No tengan miedo a subir en este tren. Ella quiere llevarnos a comprender la realidad de la Iglesia, la impostura que vive la Iglesia en este fin de los últimos tiempos, con el papado tomado por los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia. Pasajeros al tren, pasajeros al tren, estamos en el fin de los últimos tiempos. Crean. Sí, crean los mensajes de Nuestra Señora de Umbe. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Estamos ya en el programa 22 de esta serie abreviada Umbe Básico. Umbe Básico que hoy trata un tema también clave, el rosario parusíaco. Y pues también vamos a hablar de ese engaño masivo que se va a hacer todavía mucho más masivo con la película que tienen pensado proyectar próximamente en los cines, la de Satanudos, la falsa devoción mariana de la falsa iglesia bergogliana. Agustín Aranda, ¿cómo vamos? Muy bien, buenos días. Ya terminando la serie, y hoy en este capítulo vamos a repasar por qué Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa, apareció la primera vez con el rosario, y no solamente eso, sino que en numerosas ocasiones, creo que 15, como los misterios del rosario de aquella época, o 16, pues lo mencionó, pidió que se rezara, los bendijo. Y resulta que nosotros, como hemos trabajado tantísimo estas apariciones, pues hemos visto que el Santo Rosario, en este final de los últimos tiempos, puede y debe ser rezado con un enfoque parusíaco, los 20 misterios. La misma Virgen, que es la Señora del Rosario, introdujo unas modificaciones leves en el rezo del Santo Rosario para que las apliquemos. Eso solamente lo puede hacer alguien con autoridad. Nuestra Santa Madre de la Iglesia, algún Papa o la Virgen. Bergoglio no puede. Bueno, más que modificaciones podríamos decir añadiduras, ¿no? Que complementan, ¿no? Sí, lo embelleció, le dio el enfoque parusíaco. Bergoglio se permitió el añadir una letanía espantosa, Madre de los Migrantes, o 3 letanías, yo no sé lo que añadió allí, cualquier cosa que se le ocurriera,
para ensuciar y emborronar la oración preferida y terror de los demonios, igual que a la falsa Virgen de Satán U2 la ha encajado para que la celebremos en el día de la Purísima Concepción, el 8 de diciembre, no había otro día, ¿verdad? Él no hace nada neutral, él es un agente del mal y lo mismo que nuestra madre Enumbe. No hizo nada neutral, no hay ningún mensaje en el que diga oye, Felisa, ¿por qué no colocas de otra forma los muebles del salón? ¿Verdad que no? Porque eso es intrascendente. Todo lo que dijo nuestra madre tiene un contenido valioso, pues Bergoglio hace lo mismo, pero en la otra dirección. Bueno, el rezo del Santo Rosario, hicimos un programa que animamos a que se consulte, si alguien lo quiere repasar, bastante largo, como son los que solemos hacer. Y allí pues leímos la preciosísima carta que San Juan Pablo II, el Papa de la Virgen, en el año 2002 dedicó al Santísimo Rosario, una maravilla en latín, tiene el título en latín y en castellano sería pues el Rosario de la Bienaventurada Virgen María. Allí él propuso introducir los misterios luminosos, porque como él tenía la gracia de Estado, son para esta época, para el siglo XXI. Y lo pudo hacer, claro que sí, porque para eso era papa, no como Bergoglio. Entonces lo digo porque hay algunos que lo critican y dicen que eso no puede ser porque el rosario verdadero es el de los 15 misterios. A ver, la Santísima Virgen en Umbe, ella como nunca está por encima del papa, pero sí combate al falso papa, claro que se presentó con el rosario de 15 misterios, aunque las apariciones de Umbe son para nuestra época, pero ella no iba a ir por delante hasta tal punto de dejar confundido al personal, a los paisanos vizcaínos o zaragozanos que allí se congregaran con un rosario de 20 misterios, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos que rezar los 20 misterios, especialmente los jueves, los luminosos. Pues en Umbe, la Santísima Virgen, antes de que se me olvide, embelleció el rosario. Especialmente lo dijo en la segunda parte que quiero que leas del mensaje del 23 de mayo del 71. Ese fue el mensaje central. Siempre hemos tratado mucho y trabajado mucho la primera parte, que es la dificilísima, y la segunda parte también es muy rica, y además ahí se nombra el rosario. Y una segunda vez también ella hizo una modificación el 16 de enero del 71, que coincide con la que vas a leer. Segunda parte. Se me apareció la Virgen. Le dije: Señora, usted, madre de todo el mundo, usted que lo puede todo, yo le pido, póngame un día y haga un milagro para que lo vean todos. Me dijo: el agua ya comprobada seguirá curando. La Virgen hoy ha estado muy triste. Me dijo: decid en la letanía: Señor, ten piedad con las almas dignas del cielo. En el Santa María responded: reinará el Señor. Al Gloria contestad: danos la paz. Después de rezar el rosario, cantábamos a la Virgen: vamos con flores a María. Entonces me dijo: las flores que han dejado fuera, tráemelas y ponlas a mis pies. Así lo hice. Eran calas blancas y rosas rojas que llevamos para ponerlas junto a la cruz del pozo. Me dijo: coge a la mano el ramo de rosas rojas y ponte de pie para que yo las huela. Una vez hecho esto, salió por la puerta como siempre, dando unos minúsculos pasos, y se fue por el cielo abierto. Afirmamos que la Santísima Virgen Pura y Dolorosa de Umbe le da un enfoque parusíaco al rosario por tres razones. Una, porque si Umbe es totalmente parusíaca y la Santísima Virgen reiteradamente aparece, bendice y pide que se rece el rosario, solamente por eso ya el rosario ha de tener un enfoque parusíaco. Esa es la más evidente. La segunda es porque ella embelleció y complementó de forma que no afectará a la esencia del rosario. Con estas letanías, con estas jaculatorias, para que nadie se pierda, pues bueno, después de cada una de las 10 Ave Marías, hay que decir, reinará el Señor. Quien lo rece en latín, lo puede decir en latín, para que sea todo más armónico, ¿no? Lo digo porque se puede traducir. Bueno. O sea, después de la 10ª Ave María dices, reinará el Señor y luego gloria al Padre, al Hijo, ¿sí? Sí, después de cada una de las 10, yo lo entiendo así, cada una de las 10 Ave Marías, igual que yo ya digo, Mater Dei et Mater Nostra. O sea, 10 veces hay que decir reinará el Señor. A ver, se puede interpretar, porque la información que tenemos es la de la segunda parte del mensaje. Yo
puestos a elegir, prefiero, después de cada Ave María, decir reinará el Señor. Y serían 50 veces, claro, por cada parte del misterio. Y después del Gloria, Señor, danos la paz. Y una vez que se termine el Gloria, pues, Señor, ten piedad con las almas dignas del cielo. También ella en Fátima pidió a los pastorcitos que se añadiera, oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno, etcétera, ¿no? Es decir, se puede enriquecer, ¿no? Al gusto un poco de cada uno. Totalmente de acuerdo, clarísimo. Vamos a hacer un día un rosario parusíaco y lo publicaremos y, como siempre, como muy bien has dicho tú, dejando esa libertad de que cada uno, esto a nivel privado, cuando se reza el rosario público, igual que la Virgen dijo, ruega por nosotros, ¿cómo era? Madre de Dios y Madre Nuestra. El Madre de Dios y Madre Nuestra, pues a nivel privado se hace, aunque a la Virgen le guste, y a nivel público pues se hace digamos, lo más tradicional. Bien, pues cada uno con un poco de libertad para añadirlo o verlo como sea, pero nosotros haremos uno de guía. Lo importante es, como me dice una amiga argentina, la oración eficaz. Y como decía Rollo Marín, con bastante gracia, que hay algunos rosarios que son meneo de labios. Así no puede ser el rosario. O como decía un cura americano que predicó en México, el padre Jonathan Romanowski, decía, la oración del guacamayo, bueno, que tampoco sea la oración del guacamayo. Entonces, el rosario, nosotros vamos a decir por qué entendemos que es parusíaco. Pues, porque, además de por las dos razones anteriores, porque si nosotros hemos entendido y así lo llevamos explicando y exponiendo desde hace un año aproximadamente, desde primeros del 23, que la parusía del Señor es única para cada persona viva, pero tendrá 3 momentos, porque la Santísima Virgen así nos lo ha enseñado en Umbe. Vengo por mis hijos, en el aviso, que está próximo. Vengo por toda la humanidad, a la mitad de la semana de tribulación. Y la última será la visible para todos, ovejas, cabras, cuando las 2 bestias sean arrojadas vivas al infierno, juicio de las naciones. Bueno, pues entonces recibimos la inspiración de darnos cuenta de que en cada una de las partes del misterio, cada una de las 4 partes, gloriosos, gozosos, luminosos y dolorosos, son 20 en total, 20 misterios, pues a ver si los misterios especialmente encajaban en los distintos momentos de la parusía, y lo rezamos, lo trabajamos, lo estudiamos y nos llevamos una grandísima alegría al ver que sí. Y por eso hicimos el programa largo de 2 horas, Umbe y el Rosario. Ahora vamos a ser mucho más concisos. Y básicamente lo que tenemos que repasar es lo siguiente, que en los misterios dolorosos ese criterio parusíaco no aplica, por decirlo así. Toda la vida del cristiano es cruz, la redención abarca a todo ha de hacerse con amor, y eso pues es omnipresente en la vida del cristiano. El cristiano Digamos no puede... que los misterios dolorosos son la esencia que te preparan para poder vivir los misterios parusíacos, ¿verdad? Porque si Sí. no los vives debidamente los misterios dolorosos, no estarás preparado para los misterios parusíacos. Sí, muy bien explicado. De hecho, sabemos por exorcismos que el demonio especialmente odia los misterios dolorosos, dentro de que odia todo el rosario, y al apóstol de las almas del purgatorio se los enrollaba para formarle nudos. Ya nos vamos acercando a los nudos, que luego veremos. En fin, para que no lo pudiera rezar bien. A mí alguna vez me ha pasado, y la verdad que como un rosario se enrede bien y se anude, cuesta trabajo deshacer el embrollo. Bueno, entonces, vamos a analizarlos. Vamos a comenzar por los gozosos, ¿de acuerdo? Pues el denominador común de cada una de las 3 partes del rosario parusíacas que vamos a analizar hoy, gozosos, gloriosos y luminosos, el denominador común de cada una de las 3 partes es que hay que partir de que asumimos y creemos firmemente el primer misterio. O sea, eso es innegociable. Si alguien duda, no cree en que el Verbo eterno de Dios se encarnó en el vientre virginal y purísimo de la Santísima Virgen María,
pues ya mal empezamos. O sea, es que eso es un dogma de fe en el que no podemos dudar ni lo más mínimo. Si alguien duda de que para pertenecer y ser hijo de la Santa Iglesia Católica hay que recibir el bautismo, primer misterio luminoso, con la fe de la Iglesia, bueno, pues lo mismo, ya poco recorrido, por no decir ninguno, va a tener. Y si alguien duda o no cree que nuestro Señor resucitó gloriosamente y el santo sepulcro quedó vacío, porque Él venció a la muerte, primer misterio glorioso, si alguien no lo cree de verdad, pues también se le cae todo el edificio católico. O sea, esos 3 pilares son innegociables. Ahora bien, cada una de las partes contiene 5 misterios. Pues vamos a irnos adentrando. Los segundos misterios tienen como denominador común que no es inmediato que asumamos los primeros y ya entremos en la parusía. No, es tan inmediato. Se requiere un tiempo, se requiere una preparación junto a la Santísima Virgen María, una maduración imprescindible para poder estar preparados para el encuentro parusíaco con el Señor que comenzará en los terceros. O sea, que los segundos son fundamentales también. ¿Cuáles serían? Bueno, si quieres comentarlo brevemente, los segundos. No, sencillamente decir, tú los puedes terminar de comentar, decir que esto es un aperitivo para lo que en el último programa vamos a explicar, el programa 23, que va a ser impresionante el 23, que aquí vemos dos grupos. Los 2 primeros, que son preparatorios, para los 3 últimos, que son los parusíacos. Los 2 primeros son imprescindibles pasarlos para poder llegar a los parusíacos. Entonces hay un grupo de 2 y un grupo de 3, 23. En el próximo programa, que será el 23, que será tremendo, impresionante, vamos a hablar de esto. Pero como en este programa 22 estamos específicamente hablando del Santo Rosario, pues aquí también se ve el 23, 2, 3. Y también se ve el 23 porque 20 son los misterios del Santísimo Rosario y 3 son las personas de la Santísima Trinidad. Y 20 más 3 son 23. Y ya nos adelantamos y decimos que 23 es el número de la Virgen, pero eso lo explicaremos en el programa 23. Bueno, así que una vez que hemos asimilado los segundos misterios, por ejemplo, el gozoso, segundo misterio gozosos, la visitación de María a su prima Santa Isabel. Allí pues la riqueza es inmensa, el espíritu de servicio de María, la mujer de fe que nunca dudó de lo que le dijo el ángel, cómo Dios santifica la vida desde el vientre, porque saltó de gozo el precursor, Juan Bautista, cómo Santa Isabel se llenó del Espíritu Santo porque a esa casa entraron la Santísima Virgen, primera procesión eucarística, qué bello, como lo definió Benedicto XVI, la primera procesión eucarística. Cuando llegó desde Nazaret María, que se fue con prisa, con diligencia, no apresurada, que es otra de las barbaridades que le ha dicho Bergoglio. María apresurada, como una medio loca que se fue dejándose la puerta abierta y la olla puesta. Sí, bueno, se basa en la palabra del Evangelio, dice, se fue con prisas a la montaña o algo así, pero para tergiversarlo, como siempre, deformar. Lo que sí que vemos clarísimamente en ese misterio que tan bellamente estás comentando es cómo cambia la vida por completo en un hogar, en una familia, en una persona, en una casa, cuando se le abren las puertas a la Santísima Virgen y se entra en diálogo con ella. Salta de gozo el niño en el vientre. Por supuesto. Es que un hogar tiene que estar bendecido y además hay que llamar a un sacerdote. Si en algún hogar, alguno de los que nos estén escuchando, se ha producido algún pecado grave, y cada cual que piense a cuál me puedo referir, es conveniente bendecir ese hogar, avisar a un sacerdote que haga unas oraciones de sanación, porque los malos espíritus tienen querencia hacia los lugares en los cuales se ha trabajado para su jefe, para Satanás. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también. O dicho de otra forma, donde se han abierto puertas a los malos, hay que cerrárselas por completo, sellamiento. Bueno, vamos a ir concretando que nos quedan 8 minutos. Muy bien. Entonces, los segundos misterios. Vamos a analizarlo, si te parece, por gozosos, luego luminosos y luego gloriosos. Que quien nos escuche lo van a entender. Pues después de ese misterio gozoso, la visitación, ahora ya vienen las 3 fases de la parusía. El tercer misterio gozoso, el nacimiento, la venida, la primera venida que ya sucedió, del Corderito de Dios, inocente, que no vino para juzgar, vino para salvar, para redimir.
Ese fue el primer encuentro, muy pocos tuvieron ese encuentro, los pastores, los magos, la mayoría de la gente fue ajena, igual que va a pasar ahora con la segunda venida. Y el mundo estaba en una relativa normalidad, de hecho estaba la Pax Augusta, igual que en el tercer misterio, ahora cuando venga en el aviso. Bueno, el cuarto misterio, gozoso, también fue un encuentro con el Señor. Aquí hay unos detalles riquísimos. Simeón, que ya había recibido el Espíritu Santo, es decir, ya había recibido el aviso, hay que transponerlo, a nuestra época. El cuarto, que será el vengo por toda la humanidad, sería el de Simeón, la purificación de María, la presentación del niño. Simeón ya había recibido el Espíritu Santo y movido por el Espíritu Santo, porque le pidió a Dios no morir, acudió al templo. Y en el templo habló de luz, tomó al Salvador en sus manos y dijo, ahora según tu promesa ya puedes dejar a tu siervo marchar en paz. No habló de morir, hay que fijarse cuándo habla de morir y cuándo no. ¿Eso a qué se puede asociar? A los arrebatamientos, porque no todos moriremos. Por tanto, los cuartos misterios se pueden asimilar al vengo por toda la humanidad, al segundo momento de la parusía, en la mitad de la semana, con la Virgen. Y apareció Ana, que era profetisa. La iglesia de hoy día ha perdido el don de profecía. Desecha, descarta las profecías. Pero incluso las del Nuevo Testamento. El Señor era profeta. Tú le hablas hoy a algún católico, pues dicen las profecías que esto va a suceder y te pone una cara como si fueras la bruja Lola, que está echando las cartas. A ver, no tiene nada que ver. La Iglesia condena la adivinación, consultar horóscopos, astrología, pero claro que hay que tener el don de profecía. Lo que pasa es que hay mucho falso profeta, hoy día también. Hay que ver cuál es verdadero y cuál no. Y desde luego en la Sagrada Escritura no hay nada falso. Así que la Biblia está llena de profecías. Y el quinto misterio, pues gozoso, sucedió después de que la Sagrada Familia pasara por una gran tribulación, habían perdido al niño y lo encontraron con gran gozo, tercer momento, en la casa de Dios, en el templo. Vamos a analizar ahora por ejemplo, gloriosos. Vamos a dejar para el final los luminosos. En los gloriosos sucede lo mismo. Resurrección, ascensión, estar con María, porque ya desde la cruz el discípulo amado la acogió como algo propio en su casa. Un tiempo de preparación para Pentecostés, no fue inmediato que el Señor resucitara y llegara ya Pentecostés. Y unos días, una novena al Espíritu Santo junto a la Virgen María. Y entonces ya los terceros misterios gloriosos, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre Nuestra Señora y los apóstoles, es lo mismo que el aviso. La venida del Espíritu Santo por medio de María sobre los apóstoles de los últimos tiempos. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Santísima Virgen. Ella nos quiere hacer partícipes de su gloriosa asunción. Ella fue arrebatada en cuerpo y alma a los cielos. Pues nos quiere hacer partícipes. Vengo por toda la humanidad. Y en Umbe lo hemos trabajado profusamente. Y los quintos misterios gloriosos, la coronación de María como reina de cielos y tierra. Es decir, después de la gran tribulación, cuando el enemigo sea derrotado, reinará el Señor, reinado eucarístico, y triunfará el Inmaculado Corazón de María. Quintos misterios gloriosos. Bueno, vamos bien de tiempo porque ya solamente nos quedan analizar los luminosos. ¿Quieres decir algo antes? No, termina, por favor. Bien, luminosos, instituidos por el Papa de la Virgen, Juan Pablo II. Pues, como hemos dicho, primer misterio, el bautismo del Señor en el Jordán. El segundo, bellísimo, junto a María, las bodas de Caná, que ya eran una preparación para la parusía, las bodas del Cordero, junto a la Santísima Virgen. Tenemos que hacer como los sirvientes, hacer lo que Él os diga. Ella intercede, pero también nos da esa misión, que hagamos caso a su Hijo. Y llegamos a los parusíacos dentro de los luminosos, que serían tercero, cuarto y quinto. El tercero es Umbe puro. ¿Por qué? El anuncio de la venida del reino de Dios y el llamamiento a la conversión. El Señor curaba enfermos, leprosos, endemoniados. ¿Nos va sonando al agua de Umbe? ¿Nos va sonando a que antes del aviso todos tendremos que pedir perdón a Dios? Como dijo el Señor, convertíos, haced penitencia que está el reino de Dios cercano. Pues esos son los terceros, el vengo por mis hijos. Los cuartos, el vengo por toda la humanidad,
se asimilarían a la transfiguración del Señor en el monte Tabor, junto a Moisés y Elías. Elías fue arrebatado. Allí se transformaron, luminosos, con esa luz parusíaca de Umbe. Pero aún quedaba lo más duro para el Señor. Tenía que bajar a Jerusalén y pasar su Pascua, su pasión, jueves, viernes santo. Y el quinto misterio luminoso es la Eucaristía. Finalmente, la Eucaristía triunfará. La tierra dejará de ser ya el terreno donde su enemigo está haciendo estragos, especialmente en esta época. Y aquí se implantará el reinado eucarístico. El Espíritu Santo reinará, el Inmaculado Corazón de María. Porque esa es la promesa de la Virgen. El Señor reinará. Así es, Agustín. Y frente a este rosario parusíaco, frente a esta Santísima Virgen que nos trae el rosario en la mano, tenemos a la desatanudos que nos trae una cuenta de nudos. ¿Qué tenemos que decir? Pues el demonio es la mona de Dios, todo lo tergiversa, todo lo imita, y entonces en lugar de acudir a los mensajes de la Virgen María con fe, esperanza y caridad y al agua de Umbe, pues van a la solucionadora, a la falsa virgen de origen esotérico, masónico, ocultista, mal vestida, con un montón de fallos en el cuadro, como el pectoral de Bergoglio. Ahí se nota que el demonio pone su marca, y resulta que hay que acudir a esa virgen, que además está con algo que asemeja el rosario, con una cuerdecita con nudos, porque siempre lo que quieren es que apartemos la mirada de la verdadera y única Virgen María. ¿Cómo va a estar la Santísima Virgen María en la banda donde están el falso Papa, el falso Cristo, la falsa liturgia, la falsa iglesia? Ahí no puede estar la Virgen María. Entonces, ¿qué hacen? Meten a la falsa Virgen de Satán U2. Bueno. Sí, está clarísimo, está clarísimo. Es además un aperitivo del anticristo, lo hemos dicho en algún otro programa, porque el anticristo aparecerá cuando haya un gran caos que ellos van a generar para traernos aparentes soluciones, solucionador de problemas. El anticristo lo acogerán, la falsa virgen, falsa devoción, solucionadora de problemas, para quien vive el camino ancho al que Bergoglio invita. No importa estar en pecado, y si tienes algún problemita, ve a la solucionadora de problemas, que yo te ofrezco también. Bueno, Agustín, una última palabra en 30 segundos. Pues nada, el rosario es parusíaco. La Santísima Virgen sabe que como vamos a tener difícil el acceso a la Eucaristía, ella por eso no pidió que fuéramos a misa todos los días, si no vamos a poder, y menos en esta época, pero el rosario sí, y no hace falta ningún sacerdote. Entonces, a estas alturas no nos podemos permitir el lujo de no rezar el rosario a diario, al menos una parte, quien pueda que lo rece completo. Esa es la recomendación. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Estamos como ovejas sin pastor, Mateo 9:36, pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos, Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.